con mi Biblia y mi mate. Un gusto volver a saludarles, mis queridos hermanos y amigos, y quisiera ocupar un tiempo que nunca será un tiempo mal ocupado cuando nos sentamos alrededor de la palabra de Dios. Y este tiempo es para compartir precisamente de un pasaje muy hermoso que encontramos en las Escrituras y que es un pasaje que nos da mucha esperanza, aliento en estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir. El pasaje al que voy a hacer referencia se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5 y los versículos 24 al 29. Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 29. ¿Y qué es lo que leemos ahí? Veámoslo ahora mismo. Si tienen su Biblia, será muy bueno que puedan ir mirando junto conmigo esta preciosa porción de la palabra de Dios. Y leemos acá en Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 29, estas palabras. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Quiero comenzar esta reflexión con una declaración muy alentadora. Escúchenla. Jesús siempre tiene un tiempo para atender a las necesidades de los que le buscan de corazón. Repito, Jesús siempre tiene un tiempo para atender a las necesidades de los que le buscan de corazón. ¿Me han escuchado bien, no? No hay momento en el que Él, nuestro Señor y Salvador, se encuentre tan ocupado que no pueda vernos, escucharnos, comprendernos y desear ayudarnos. El Señor siempre tiene un espacio en su agenda para ti y para mí. Quizás en más de alguna ocasión has vivido la triste experiencia de buscar ayuda en amigos, parientes u otras personas que en algún momento te han dicho: mira, ahora no tengo tiempo, búscame después, porque ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Salvador, nunca estará tan ocupado para decirnos después. Porque Él mismo nos ha dicho: el que a mí viene no le echo fuera. Siempre lo recibiré, siempre estaré disponible. Él está esperando que siempre podamos acudir a Él porque tiene un propósito especial para nuestra vida, de tal manera que una vez que nos hayamos acercado a Él y tocado por medio de la fe, nuestra vida nunca volverá a ser la misma. En este pasaje que hemos leído, Jesús va a cumplir una misión muy específica: sanar a la hija gravemente enferma de un hombre muy importante de la sinagoga judía. Se llamaba Jairo. Pero en su caminar, en su transitar hacia la casa de este hombre, aparece en el camino una mujer anónima. No estaba agendada, fuera de lo planificado, fuera de los objetivos. Aparece, de repente. Esta mujer, que ni siquiera sabemos de ella cómo se llamaba, tenía una gran necesidad. Padecía una muy grave enfermedad. Él nos dice
Jesús en este transitar, en este caminar, nunca le escuchamos decir que mis guardias personales impidan el paso a toda persona que quiera acercarse a mí. Tampoco dijo que mi secretaria agende a las personas necesitadas para otro día, porque ahora voy a atender un asunto muy importante. Jesús iba camino a la casa de Jairo. Iba, como hemos dicho, a una misión bien específica. La hija de este hombre estaba moribunda y el Señor iba a obrar allí un gran milagro. Entonces, al leer en este relato la intromisión en cierta forma de esta mujer que aparece en el camino, podemos pintar un cuadro ahí, un retrato de una mujer que reúne ciertas características que son notables en lo positivo y en lo negativo y que bien vale la pena tomar en consideración. Entonces, lo primero que vemos aquí es el retrato de una mujer enferma. El retrato de una mujer enferma. La mujer de nuestra historia, de la cual, como ya dije, ni siquiera sabemos su nombre, era una mujer que estaba sufriendo mucho por causa de una larga, penosa y vergonzosa enfermedad. La Biblia nos dice en el versículo 25 que esta mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Si esta historia ocurriera en nuestros tiempos, el diagnóstico médico sería que ella padecía de una enfermedad muy seria denominada científicamente hipermenorrea. Esta enfermedad consiste en un continuo sangrado menstrual. Trataré de explicar lo más claramente posible la triste situación por la que atravesaba esta mujer, por la enfermedad que ella padecía. Es muy probable que esta mujer padecía de esta enfermedad como producto de un desequilibrio hormonal, o también puede haber sido por una enfermedad renal, de las tiroides o del hígado. Entre otras causas que provocan esta enfermedad se sabe de disfunción ovárica, de cáncer de útero o de cérvix. Las mujeres que padecen esta enfermedad, la hipermenorrea, la describen como una enfermedad muy molesta, muy incómoda y muy agotadora a causa del sufrimiento continuo que se padece. Incluso algunas mujeres dicen que sienten en algunos momentos como si ya no pudieran respirar, como si se les fuera el aire, como si no tuvieran fuerzas para nada. Esta mujer sufría por estos síntomas, por los continuos dolores y por la terrible sensación de no sentirse nunca bien. Este es el retrato de una mujer verdaderamente enferma. Pero en segundo lugar, vemos aquí el retrato de una mujer discriminada. Enferma y discriminada. Esta mujer sufría de una doble discriminación, social y afectiva. Las Escrituras nos dicen en el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 25 al 28, lo siguiente. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará su vestido, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Esto es lo que decía la ley judía. Y esto es lo que leemos en marco que está ocurriendo, la situación que estamos leyendo, ella ocurre dentro de una sociedad o de un contexto social judío. Al leer este episodio en Marcos 5, nos damos cuenta de que no se dice que esta mujer estuviera casada. No se habla de una mujer viuda. Y no se habla de una mujer con hijos.
Se habla de una mujer sola. Y seguramente de la razón del por qué estaba sola era la enfermedad que padecía, ya que la sociedad de su tiempo la consideraba una persona inmunda. Ella padecía de flujo de sangre. ¿Y qué era lo que decía la ley judía en cuanto a esto? Leímos en Levítico 15:25. Y la mujer, cuando siguiere la mujer con el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Nos dice que cuando su flujo de sangre durara más de lo normal, 4 o 5 días, y ella venía padeciendo, ¿cuánto tiempo esto? ¿Cuánto tiempo decía esta enfermedad? 12 años. 12 años. Y 12 años que venía siendo considerada una mujer inmunda. El doctor y conferencista internacional chileno Miguel Ángel Núñez escribió un libro que se llama, porque existe, Jesús y la mujer. Y él escribe lo siguiente al respecto de este asunto. Tengamos en cuenta que las leyes de purificación del Antiguo Testamento relacionadas con la menstruación tenían un ingrediente referido a la higiene y a las consideraciones sanitarias propias de la peregrinación por el desierto. No obstante, aún después de esta situación particular, se siguió considerando la purificación como un elemento básico en el trato a la mujer. Durante su periodo la mujer era aislada completamente. Hasta los familiares más cercanos tenían prohibido en dicho momento acercarse a la mujer menstruante por temor a quedar impuros. Hoy nos parece que aquello no solo era absurdo, sino también una señal de ignorancia. Pero no obstante, era lo que se practicaba como señal inequívoca de que Dios lo había indicado así. No solamente ella era considerada inmunda, sino que todo lo que ella tocare, la casa donde vivía, la cama donde dormía, los utensilios que usaba para comer, todo lo que ella tocara era inmundo. Ahora, podemos imaginar que un hombre en aquella sociedad se podía interesar en una mujer así. 12 años con esa enfermedad. En un vecindario las personas se conocen y también van otorgándose unas a las otras algunos apodos, sobrenombres, ¿no? Las vecinas conocen a la de más allá y la llaman la más linda del barrio, la vecina más linda del barrio. A esa otra la llaman la buena madre del barrio. A otra la consideran como la mejor vecina del barrio. ¿Cómo llamarían a esta mujer? ¿Cuál sería el sobrenombre que le habían colocado? ¿Cómo sería conocida ella? Como la vecina inmunda. La mujer inmunda. Era una mujer solitaria, marginada socialmente, discriminada socialmente. Nadie se acercaría a ella para tocarla, saludarla con un beso, darle un abrazo. Nadie tocaría su casa, ya que si alguien tocara algo que ella había tocado, también la iban a considerar como una persona inmunda. ¿Imagina usted la tremenda presión social que sentía esta mujer? Era una mujer solitaria. Era una mujer que no tenía amigas, sin amistades, sin pretendientes, sin futuro. Y ella ya había vivido con esa carga por largos 12 años. Una mujer discriminada social y afectivamente. Al estar 12 años viviendo así, probablemente se había acostumbrado a esa forma de vida. Se había acostumbrado a la soledad. Se había acostumbrado a que todos se hicieran a un lado cuando la veían venir. Se había acostumbrado a que nadie hablara con ella.
Esto nos muestra una vida muy triste. Era muy triste la vida que llevaba esta mujer. Una mujer enferma y discriminada. Y en tercer lugar, lo que vemos en este retrato es un cuadro de una mujer desesperanzada. Enferma, discriminada, desesperanzada. Sufría financieramente. Miren ustedes cuántas cosas nos dice el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. No sabemos a cuántos médicos visitó en esos 12 años, pero eran muchos, los mejores médicos de la época, los más caros. ¿Qué había conseguido? Nada. Como en todos los tiempos, seguramente estos tratamientos eran dolorosos y verdaderamente caros. Los médicos no habían podido hacer nada por ella. Si nos preguntáramos, ¿por qué no podían hacer nada por ella? Y tratásemos de encontrar respuesta a ello, tendríamos que trasladarnos, o mejor decir, trasladar este caso, esta situación a nuestros tiempos. Los tratamientos modernos para esta enfermedad, la hipermenorrea, según el caso particular, incluyen terapia hormonal y el uso de medicamentos antiinflamatorios sin esteroides, como ibuprofeno y el naproxeno, el ácido mefenámico. ¿Usted cree que en aquel tiempo iban a tener estos medicamentos? ¿Ustedes creen que en esos tiempos sabían de terapia hormonal? ¿Creen que sabían del ibuprofeno, del naproxeno o del ácido mefenámico? No sabían nada de esto. Además de esto, el médico tiene que considerar el estado de salud general, el historial médico, la extensión de la enfermedad. Tiene que considerar muchas cosas. Las causas de la afección, el estado de salud general, su tolerancia a diversos medicamentos, procedimientos, terapias específicas. Esto no lo podían hacer los médicos de aquellos tiempos. Ahora podemos entender por qué los médicos que la atendían no podían hacer nada por ella. No sabían qué hacer. Y eso implicaba que en la búsqueda de soluciones ella gastara mucho dinero, viera muchos médicos. No podemos poner cifras, pero la Biblia nos dice en el versículo 26 que había gastado todo lo que tenía. Todo. Ya no tenía nada. Ya no tenía recursos para seguir tratándose. Era una mujer enferma y sin dinero, que sufría no solamente por la enfermedad, sino también por la lógica preocupación de las necesidades cotidianas, ya que era una mujer sola, ¿y quién la iba a mantener? No eran tiempos en que la mujer estaba involucrada en el campo laboral como lo es ahora, y que podía vivir pidiendo licencia tras licencia, aunque gozosamente se iba a mantener con licencia por 12 años, ¿no? Esta era una situación muy triste. No podía jubilarse. No podía tener una pensión de gracia. Era una situación verdaderamente penosa para aquella mujer. ¿Qué le esperaba? ¿Cuál era el futuro que ella tenía? ¿Cuál era? Le esperaba el mismo futuro que a los pordioseros, los enfermos, los ciegos, los paralíticos de aquellos tiempos. Irse al templo y tomar un lugar en alguno de esos 15 escalones de la puerta llamada la Hermosa, donde más adelante Pedro y Juan obraron ese milagro de sanidad en un cojo de nacimiento. Pero ciertamente esos escalones estaban llenos de enfermos pidiendo limosnas, viviendo de la caridad de la gente. Era lo único que podía esperar. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? El retrato de una mujer enferma, discriminada, desesperanzada. Pero en cuarto lugar, vemos un atisbo de lo positivo.
de esperanza. Porque vemos aquí en este cuarto lugar el retrato de una mujer de fe. El retrato de una mujer de fe. En uno de esos días que para ella parecía ser un día más como cualquier otro, se comenzó a ver un movimiento extraño, una multitud que venían del lado del mar. Era una multitud que venía hablando unos con otros, hablaban, venían comentando y venían hablando de alguien. Y ese alguien era Jesucristo. El Señor Jesús había llegado a esos lugares y la multitud estaba allí, detenida, y se oía a la gente murmurar y decir cosas acerca de Él. Seguramente comentaban de los milagros que ya habían visto realizar al Señor Jesús, o hacer comentarios acerca de sus enseñanzas, de su persona. El relato nos dice que en esa ocasión se le acercó un hombre importante al Señor. Este hombre que se llamaba Jairo. Y este le rogó por algo, lo que leemos en el versículo 23. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, tócala tú, Señor, para que sea salva y vivirá. La gente escuchó esa petición. Todos estaban escuchando, no fue una petición realizada en secreto, fue pública. El Señor Jesús era bien conocido como quien había dado vista a los ciegos, como quien sanaba leprosos, paralíticos, levantaba muertos. Era conocido por las señales que hacía, multiplicaba los panes y los peces, calmaba la tempestad, echaba fuera demonios. Cuantos ya había realizado su milagro no estoy del todo seguro, pero muchos de ellos sí. Por eso la multitud le seguía, por eso andaban con él, porque veían las grandes señales que hacía. Veamos lo que dice el versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Se juntaban alrededor de él porque querían recibir sanidad a los enfermos, para ellos mismos o para algún pariente que habían llevado ahí, cerca del Señor. Y en medio de ese alboroto que causa la multitud, esta mujer oye que allí viene Jesús. Oye que no hablan de otra cosa sino solamente de Jesús. Hablaban de la buena noticia que habían llegado, hablaban de la enfermedad que había salido de muchos de los enfermos, que por el solo hecho de tocar al Señor a ellos quedaban libres de ese azote de enfermedad. Entonces, una cosa ocurre en ella. Cuando oye esto, de que ese Jesús era una persona misericordiosa, llena de bondad, y oye no solamente sus milagros, oye de eso, de la misericordia y de su disponibilidad. Oyó que el Señor Jesús siempre se interesó en las necesidades ajenas, siempre se interesó en el bienestar de aquellos seres que Dios había creado. Siempre se interesó en su bienestar. A personas que veían por allí caminar, que tenían piernas algunos, pero por otro lado no podían ver. Otros que podían ver, pero sus piernas no respondían. Otros que estaban mudos, tenían boca, pero no podían hablar. Entonces, una diversidad de enfermedades que atacaban a aquellos seres producto de la creación de Dios y que Él se había interesado en ellos. La mujer oyó hablar de esto, escuchó estas cosas, oyó hablar de este Jesús y nace en ella una fe. Fe fue la que motivó su acción. Porque, mi querido hermano y amigo de mi Biblia y mi mate,
quiero decirle que la fe siempre tiene que motivar una acción. Eso es lo que evidencia la fe. La fe no es pasiva, sino que es activa. Ella pensó, ¿qué esperanza tengo en esta vida? Ninguna. Pero ahora hay una esperanza. Este hombre que viene ahí, que ha hecho tantas cosas hermosas en personas necesitadas, ¿por qué no podría hacerla en mí? Pero soy una persona inmunda, no puede tocarme. Y como él no puede tocarme, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tocarlo a él. Esa es una acción de valor. Abriéndose paso, empujones entre la gente que ella trataba que no se dieran cuenta que era la mujer inmunda porque no podían acercarse a ella. Se abre paso de una u otra forma y llega por detrás a Jesús para ella tocarlo. Jairo pidió que él tocara a su hija, pero esta mujer dice, yo voy a tocar a Jesús. Eso es fe. No considero el rechazo a la gente, ni el desprecio, ni la oposición. No considero que la miraran como una persona desechable. Nada de eso. No considero ningún obstáculo tan grande como un impedimento para llegar a Jesús. Por eso el versículo 28 dice, de labios de ella, si tocare tan solamente su manto, ni siquiera su cuerpo, su manto, una parte de su vestidura, seré salva o seré sana de mi mal. ¿Se van dando cuenta de la fe de esta mujer? Qué tremendo ejemplo de fe en una persona desesperanzada. No esperaba ella ninguna palabra del Señor, no esperaba que Él la tocara. Lo único que quería hacer era acercarse ella y tocar su manto, y en su corazón estaba la firme convicción de que si hacía eso, sería sana de esa enfermedad. Tanta era su fe que ella decía, si solamente tocare su manto, seré sana. Porque ella sabía muy bien que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque aún no había sido escrito, porque eso está mucho más adelante en la carta a los Hebreos. Hoy día hay mucha gente que sufre, pero sufre sin fe. Y eso ahonda aún más el sufrimiento, porque no hay esperanza. Sufrir sin fe es sufrir sin ninguna esperanza, es rendirse. Ella no se rindió. Hay mucha gente hoy día que se ha rendido, que está rendida, resentida, decepcionada, sin fe. Sufren por enfermedades físicas, emocionales, espirituales, pero no tienen fe o no se atreven a mostrar su fe por miedo a que la gente se burle de ellos, que lo desprecien, y por eso no vienen a Jesús. ¿Cómo puedes creer en esto? Una superstición, parte de los mitos de un cristianismo hipotético. Por eso buscan en otras cosas la salida a sus necesidades. Muchos tienden a buscar en el ocultismo, en la brujería, en simple religión, en el trabajo, en el placer. Pero no quieren venir para tocar por fe el manto de Jesús. Dicen tener fe, pero con sus actos lo niegan. Y recuerde que la fe conlleva una acción. Si de verdad tú y yo tenemos una fe auténtica, debemos rendirnos a Jesús, acercarnos a Él tanto como lo hizo esta mujer, y como ella por fe, con los ojos de la fe, asirnos de su manto milagroso, que nos llevará a enfrentar los sinsabores y devenires de esta vida. Este es el retrato de una mujer enferma, discriminada, desesperanzada, pero también de una mujer que despierta la fe. Y finalmente,
Lo quinto en este retrato es el retrato de una mujer sanada. El retrato de una mujer sanada. Este hombre Jairo, a la casa del cual iba el Señor Jesús, había llegado a él con una tremenda necesidad, su hija moribunda. Y él llegó de frente a Jesús, se postró a sus pies. Y el Señor obró este milagro de sanidad, volviendo a la vida a aquella niña de 12 años. Los mismos 12 años que esta mujer había padecido su enfermedad. Ahora llega a él esta mujer, pero no llega de frente, por atrás, como ya dijimos, reconociendo su condición, y en forma muy humilde esta mujer, de que en la Biblia solamente nos dice que tocó su manto, y que cuando tocó su manto, el versículo 29, enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La razón para tal milagro la encontramos en la continuación de este relato. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice: ¿quién me ha tocado? Es lógico, con tanta gente alrededor, ¿cómo no te van a tocar? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto en forma específica. Entonces la mujer, temiendo y temblando, disculpen, temiendo y temblando, esta mujer, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad, que ya Jesús la sabía. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva o sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. La fe. El sufrimiento de esta mujer nos sirve para ilustrar cualquier tipo de sufrimiento que hemos sobrellevado, soportado por mucho tiempo. Y no solamente de carácter físico, sino que puede ser sufrimiento de carácter emocional o espiritual. Heridas del alma que no han cicatrizado, decepciones, dolores, rencores, envidias. Y los pasos para sanar son los que nos da esta mujer. Oyó de Jesús, tuvo fe, se acercó a Jesús, tocó su manto. Mostró su fe con hechos, desafiando la murmuración y el desprecio de los demás. Ella solo quería estar cerca de Jesús y tocar su manto. Recuerdo en mi juventud, había un antiguo himno que cantábamos con los muchachos de la iglesia en estos llamados números especiales o cánticos especiales, los que no estaban en el himnario congregacional. Y decía en una de sus partes esta canción que cantábamos con mi esposa Marisa: haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Hasta cuándo la vas a sobrellevar? ¿Hasta cuándo? Toca el manto de Jesús por fe. Tómalo con todas tus fuerzas espirituales. Confía en Él para salida de tu problema, de tu situación triste. Porque el Señor te puede decir las mismas palabras que le dijo a esta mujer: hija o hijo, tu fe te ha sanado. Ve en paz, ten tranquilidad ahora, paz en tu corazón.
y quedas libre de este azote. Que Dios te bendiga y te ayude a acercarte con toda tu fe para tocar el manto de Jesús. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por esta preciosa experiencia relatada en tu palabra de esta mujer que tuvo tanta fe para acercarse a Jesús, tocar su manto y esperar respuesta a su necesidad. Haz lo mismo con nosotros, oh Señor, porque nos acercamos a ti ahora con fe, tocamos tu manto para dejar allí todas nuestras cargas. Y tú que obres la sanidad que nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo necesita. Te lo pido en el mismo nombre tuyo, para gloria del Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos volvemos a encontrar otra vez con mi Biblia y mi mate muy pronto.